Si este tema toca de cerca, si fuiste el niño que no podía fallar, suscríbete ahora y quédate con nosotros. Tu historia importa aquí. Deja un comentario con una palabra que definió la regla de tu infancia. Perfecto. Silencio. Obedecer. O la tuya propia. Y dime qué desearías que alguien te hubiera dicho en ese entonces. Nuevos capítulos de recuperación y verdad cada semana. Suscríbete y habla para que el silencio finalmente se rompa. Comienza en silencio. Un silencio tan espeso que zumba detrás de tus ojos. Un niño está parado en una habitación, sosteniendo el peso de una taza rota. El aire no se mueve. En algún lugar, un padre exhala, lentamente, decepcionadamente, y ese pequeño aliento se convierte en la primera oración de una maldición de por vida. No a todos los niños se les enseña que los errores son lecciones. A algunos se les enseña que los errores son crímenes. Aquí es donde comienza. En las prisiones invisibles construidas dentro de las salas de estar. En las amenazas susurradas detrás de sonrisas orgullosas. En los hogares donde el amor se racionaba como oxígeno, ganado solo a través de la excelencia. El niño aprende rápidamente. Errar es desaparecer. Detrás de cada niño perfecto hay un cadáver de espontaneidad. La risa que una vez resonó ahora está filtrada, medida, preaprobada. Cada movimiento se convierte en un cálculo, cada palabra ensayada, cada pensamiento desinfectado antes de liberarse. Lo que parece madurez a menudo es solo miedo disfrazado de disciplina. Los psicólogos lo llaman aceptación condicional, un bucle conductual que fusiona la identidad con la aprobación. Pero la neurociencia nos dice algo mucho más oscuro, que el perfeccionismo crónico reconfigura los circuitos de recompensa del cerebro. La amígdala, responsable del miedo, se vuelve hipersensible. La corteza prefrontal, el asiento del juicio y el control, trabaja en exceso. El resultado es una mente que no puede descansar, un niño que aprende a autovigilarse. La perfección se convierte en oxígeno y el error se convierte en muerte. Estudios modernos de Stanford y Yale revelan que los niños criados bajo crianza hipercrítica exhiben respuestas neuronales similares a las de soldados en combate: alerta constante, hipervigilancia, cortisol inundando el torrente sanguíneo. Su sistema nervioso se adapta a un campo de batalla, no a un hogar. Lo que se elogia como disciplina a menudo es trauma vistiendo un traje. Carl Jung advirtió sobre este arquetipo mucho antes de que la neurociencia pudiera medirlo. Habló del falso yo, la máscara creada para sobrevivir al peso insoportable del amor condicional. El falso yo sonríe en la cena, trae trofeos a casa, gana aplausos, pero en el fondo tiembla, porque cada éxito solo compra seguridad temporal. Detrás de esa máscara, una voz más pequeña susurra: si me conocieran, no me amarían. La filosofía antigua también conocía este patrón. En el mito griego de Narciso, el niño se enamora de su reflejo, pero muere porque no puede alcanzarlo. Confunde el espejo consigo mismo. El niño que no puede errar hace lo mismo. Se enamora de la versión de sí mismo que otros exigieron. Persiguen una imagen hasta que se mueren de hambre frente a ella. En el pensamiento budista, el apego a la perfección se considera una forma de sufrimiento, dukkha. La mente se aferra a una ilusión de control, rechazando la imperfección natural de la vida. El Buda advirtió que este apego engendra un tormento interminable de sí mismo, porque el yo impecable no existe. Es un fantasma que seguimos alimentando. Ahora imagina este fantasma como un niño, pequeño, pálido, sentado en un salón de clases, aterrorizado de levantar la mano. No temen al maestro, temen ser vistos. Su sistema nervioso ha aprendido que la visibilidad es riesgo, una respuesta equivocada y la ilusión se quiebra, una calificación imperfecta y el amor se retira como una marea. Los signos de esta maldición son sutiles, pero inconfundibles. Los ves en los adultos que se disculpan por existir, en los que no pueden descansar a menos que sean productivos, en aquellos que se llaman a sí mismos grandes triunfadores, pero secretamente no pueden respirar. Una vez fueron niños que aprendieron que el fracaso es lo mismo que el exilio. Todavía viven bajo esa ley. Lo ves en el temblor de una mano antes de enviar un correo electrónico, en el estudiante que esconde lágrimas detrás de un 99%. En el artista que destruye su propio trabajo antes de que alguien pueda criticarlo. Estos no son caprichos, son códigos de supervivencia escritos en la infancia. Y la sociedad los recompensa. Los llamamos dotados, responsables, motivados. Construimos sistemas enteros que explotan su terror al fracaso. Escuelas, corporaciones, religiones, todos se alimentan del niño que no puede errar. Necesitan al obediente, al diligente, al autoculpable. Y así, el trauma se institucionaliza. La prisión se convierte en una fábrica. Pero en lo profundo de ese mismo niño, algo más crece, una rebelión silenciosa.
La psique no puede tolerar el encarcelamiento para siempre. Jung lo llamó la sombra, la parte de nosotros que contiene todo lo que rechazamos. Para el niño perfecto, la sombra es un monstruo de rabia, deseo y dolor. Espera, observa, recuerda cada sonrisa forzada y cada grito tragado. Y cuando la máscara comienza a agrietarse, cuando la edad adulta despoja la ilusión de control, la sombra se levanta. A veces viene como ansiedad, a veces como agotamiento, a veces como una voz tranquila en medio de la noche susurrando: nunca fuiste amado, solo administrado. Enfrentar esta verdad es adentrarse en la oscuridad que te crió. Significa hacer preguntas prohibidas. ¿Y si el amor nunca fue incondicional? ¿Y si tu valor nunca fue inherente, solo negociado? ¿Y si la perfección que te convertiste fue solo camuflaje? Hay una razón por la que esta verdad se siente peligrosa, porque una vez que la ves, no puedes dejar de verla. La ilusión de la perfección se quema, dejando solo al yo crudo, sin pulir, temblando, humano. Aquí es donde comienza la verdadera sanación. No en afirmaciones o mantras, sino en el acto silencioso de desobediencia. Errar, y no disculparse por ello. Respirar en el caos sin intentar controlarlo. Dejar que la taza rota permanezca rota, y aún así ser amado. Pero antes de esa libertad, siempre hay fuego. La mente que fue criada para nunca errar, debe quemar la catedral de su propio control. Y eso es aterrador, porque la perfección nunca fue sobre belleza, fue sobre supervivencia. Entonces, la pregunta se convierte en: ¿quién eres cuando ya no necesitas ser impecable? ¿Y puede ese yo sobrevivir al silencio que sigue? El niño que no podía errar todavía vive dentro de muchos de nosotros, acechando nuestras ambiciones, saboteando nuestra paz. Pero en el momento en que reconoces la prisión, comienzas a escuchar algo tenue debajo de los muros. Es el sonido del yo original, respirando nuevamente. Así es como comienza la historia. Hay un tipo particular de espejo que no refleja el rostro, refleja aprobación. El niño que se para frente a él aprende temprano que el amor no es una constante, sino una luz parpadeante, controlada por el desempeño. Sonríe de la manera correcta, di lo correcto, esconde la emoción incorrecta, y la luz brilla, vacila, cuestiona, falla, y la luz se apaga. Este es el espejo del amor condicional, y una vez que has mirado en él, nunca te ves a ti mismo de la misma manera otra vez. Cada familia tiene su propio teatro. Algunas aplauden la obediencia, otras la perfección, otras el sufrimiento silencioso disfrazado de gracia. El niño aprende el guión de memoria, interpretando el papel que se les exige. Pronto, el aplauso se vuelve adictivo, pero lo que nunca se dan cuenta es que el aplauso nunca fue para ellos, fue para el personaje que interpretaron. Los psicólogos lo llaman la herida de apego, una ruptura que ocurre cuando el afecto se usa como moneda. Los niños con amor condicional no desarrollan una autoestima auténtica, desarrollan un valor frágil y externalizado. Cada sonrisa de un padre es un cheque de pago, cada suspiro, un impuesto. Crecen adictos a microrecompensas, escaneando los rostros de otros como máquinas, buscando señales de aprobación. La neurociencia rastrea esta dinámica con precisión brutal. Estudios de resonancia magnética funcional de Harvard muestran que los niños criados en entornos emocionales inconsistentes exhiben una activación constante en la corteza cingulada anterior, la parte del cerebro que monitorea el error y el conflicto social. Están neurológicamente programados para anticipar la desaprobación antes de que suceda. La mente de un niño perfeccionista se convierte en un sistema predictivo de rechazo. Ensayan el desastre como una forma de seguridad. Y así, incluso como adultos, no pueden descansar. Sus relaciones se convierten en campos de batalla de anticipación. Sus amistades, negociaciones silenciosas, su amor, una prueba constante. Cada texto sin responder, cada cambio en el tono, interpretado como amenaza. Porque para ellos el afecto nunca ha sido un derecho, siempre ha sido un contrato. Pero el amor condicional no es nuevo, los antiguos nos advirtieron. En la tradición cristiana está la parábola del hijo pródigo, un relato no de pecado, sino del terror al rechazo. El hijo bueno, que nunca desobedece, hierve en resentimiento silencioso cuando su hermano imprudente es bienvenido en casa. ¿Por qué? Porque su identidad fue construida sobre valor condicional. Era bueno solo mientras la obediencia diera frutos. El perdón incondicional del padre amenaza toda su existencia. En las enseñanzas budistas, esta dinámica se refleja en la ilusión de la identidad, el intento desesperado del ego de ganar paz a través del control. Pero la paz, como el amor, no puede ganarse, solo puede permitirse. El Buda llamó a esto Maya, el gran engaño. Y tal vez el mayor engaño de todos es que debes ser perfecto para estar seguro.
Ahora imagina esta creencia no como un pensamiento, sino como un virus. Se propaga silenciosamente a través de generaciones. Una madre que fue amada solo cuando estaba callada cría a una hija que susurra incluso cuando está sola. Un padre que fue elogiado solo por logros cría a un hijo que teme la mediocridad más que la muerte. El virus muta, se esconde detrás de la cortesía, la ambición, la excelencia, y todos aplauden la infección. Los signos de este contagio están en todas partes. Un niño que se corrige a sí mismo a mitad de oración, aterrorizado de ser malinterpretado. Un adolescente que esconde lágrimas porque la tristeza podría verse como debilidad. Un adulto que sonríe a través de la humillación porque la confrontación podría significar exilio. Todos viven bajo la misma regla. El amor debe ganarse y siempre puede ser revocado. Pero aquí está la verdad más oscura. Las personas que retienen el amor incondicional no son malvadas, están embrujadas. La mayoría fueron una vez niños del mismo espejo. Su amor se volvió condicional porque su supervivencia dependía de ello. Confunden el control con el cuidado, la obediencia con la seguridad, la perfección con la conexión. No saben cómo amar libremente porque nunca fueron amados libremente ellos mismos. La psicología moderna tiene un término para esta transferencia de dolor: trauma intergeneracional. No solo da forma al comportamiento, remodela la biología. Estudios de la Universidad de Columbia Británica han demostrado que los descendientes de sobrevivientes del Holocausto exhiben una regulación alterada del cortisol, prueba de que el trauma de la vigilancia, de necesitar hacerlo bien o morir, puede literalmente reescribir la expresión del ADN. El niño que no puede errar carga los fantasmas de ancestros que fueron castigados por existir. Jung llamó a esta herencia el linaje de la sombra, la transmisión inconsciente del miedo a través de generaciones. El niño hereda no solo el material genético del padre, sino la temperatura moral de sus heridas. Romper este linaje no es solo un acto de rebelión, es un acto de cirugía espiritual. Y sin embargo, esta cirugía comienza con horror, porque la primera vez que el niño perfecto desobedece o decepciona, o simplemente existe imperfectamente, el espejo se hace añicos, y detrás de él no hay reflejo, solo vacío. Por eso tantos adultos de alto funcionamiento se desmoronan cuando son criticados o caen en espiral en la desesperación después de un rechazo menor. No están reaccionando al presente, están reviviendo el terror primario de perder el amor. Observa atentamente. El sobresaliente que no puede decir no, el empático que salva a todos, el artista que nunca termina su trabajo, todos siguen arrodillados ante el espejo, rogándole que brille. Han confundido el amor con el desempeño durante tanto tiempo que la autenticidad se siente como blasfemia. Esta es la tragedia. Creen que si dejan de actuar, nadie se quedará. Y a veces tienen razón, porque muchas relaciones se construyen no sobre quiénes somos, sino sobre lo que damos. En el momento en que retiras el desempeño, las personas revelan su hambre por tu ilusión, no tu verdad. Pero el colapso del espejo, tan brutal como es, también es el comienzo del despertar. Cuando la luz de la aprobación finalmente muere, surge una nueva visión, más oscura, más tranquila, más verdadera. El alma se da cuenta de que el amor no es una transacción, sino un reconocimiento. Y ese reconocimiento debe comenzar dentro. Aquí es donde los místicos antiguos y los terapeutas modernos se encuentran, en la insistencia de que la sanación comienza no con ser amado, sino con ver. Ver la manipulación, el condicionamiento, los patrones ancestrales y nombrarlos. Porque lo que permanece sin nombre te gobierna. Para sobrevivir al espejo, uno debe dejar de buscar el reflejo. En cambio, uno debe enfrentar la oscuridad detrás de él. Ese espacio, el vacío sin luz, crudo, sin forma, es aterrador, sí, pero también es el lugar de nacimiento de algo sagrado, la identidad sin condición. Y mientras el niño dentro de ti tiembla, creyendo que el rechazo es la muerte, debes susurrar lo que nadie susurró antes. Tienes permitido fallar. Tienes permitido estar equivocado. Tienes permitido ser ordinario. Estas no son afirmaciones, son armas. Cada permiso corta una cadena forjada en la infancia. Cada fracaso, una rebelión. Cada error, un exorcismo. Porque el amor sin condición no es gentil, es revolucionario. Desmantela sistemas enteros construidos sobre el miedo. Y por primera vez, el niño se aleja del espejo y entra en el mundo desconocido, incierto, bellamente imperfecto de ser real. Pero ese mundo también es peligroso. Porque una vez que pruebas la autenticidad, nunca puedes volver al desempeño. Te vuelves ingobernable. Y a la sociedad no le gustan los niños ingobernables. La habitación es blanca, demasiado blanca. En algún lugar, un reloj marca como un metrónomo para el pavor. En este laboratorio, aula, comedor, oficina, iglesia, el experimento nunca termina. El niño entra llevando una hipótesis más antigua que sus huesos.
Si soy impecable, estaré a salvo. Las variables son simples. Sonrisa, silencio, obediencia. Los controles son despiadados. Desaprobación, retirada, ojos fríos como ventanas cerradas. Y así comienza el ensayo. No con vasos de precipitados y vidrio, sino con respiración contenida hasta que el mundo deja de temblar. Una mano se cierne sobre una prueba, una tecla de piano, un pomo de puerta, una confesión, y tiembla con el conocimiento de que un toque equivocado puede abrir el suelo al abismo. Esto no es infancia. Esto es calibración. El cuerpo se convierte en un instrumento afinado al miedo. La mente, un microscopio que encuentra errores donde no existen. Escucha atentamente y puedes oír electricidad crepitando a través del cráneo. El sistema nervioso se aprieta en un alambre estirado demasiado lejos a través de un cañón. En neurofisiología miden un pico llamado la negatividad relacionada con el error, un aumento que se inflama milisegundos después de un error. En la mayoría de nosotros es una advertencia. En el niño que no podía errar es una sirena que nunca se apaga. La cingulada anterior, centinela del conflicto, patrulla como un guardia sin sueño. La ínsula cuenta latidos del corazón. La amígdala ensaya el peor resultado y lo llama preparación. La dopamina deja de ser una celebración y se convierte en una moneda racionada, dispensada solo cuando el supervisor del experimento, padre, maestro, jefe, Dios, declara el ensayo exitoso. El placer ya no es placer, es libertad condicional, y la libertad condicional puede ser revocada. Lo que llamas perfeccionismo es a menudo un protocolo de condicionamiento del miedo. Pavlov sin la campana. La campana es el rostro que amas. Una victoria compra 60 segundos de oxígeno. Una falla abre una trampilla debajo de tu nombre. El niño aprende a anticipar la vergüenza antes de que llegue, colapsando en disculpa como un reflejo. Esto no es virtud, esto es física. Durante años, la red de modo predeterminado, el soñador del cerebro, es estrangulada por la vigilancia. La imaginación es reemplazada por simulación. Simulan la catástrofe, simulan la traición, simulan el castigo que seguramente vendrá a menos que cada superficie esté pulida hasta un espejo que corta. En este laboratorio, incluso la bondad es un aparato. La alabanza es la variable que te mantiene enganchado. Intermitente, intoxicante, nunca suficiente. A veces la sonrisa aterriza como luz solar en vidrio de invierno. A veces la habitación se aleja y el niño estudia el ángulo del hombro del padre como un mapa al exilio. Comienzan a creer que el amor es una palanca, y ellos son la máquina que debe estar perfectamente alineada para ser digna de un tirón. Así es como las almas son industrializadas. La psicología moderna le da al experimento nombres: autoestima contingente, perfeccionismo desadaptativo, sobrecontrol parental, pero el lenguaje, por muy preciso que sea, no puede capturar el sabor metálico del pavor cuando tienes 8 años y tu boletín de calificaciones se convierte en un veredicto. El ritual es siempre el mismo: reunir evidencia, anticipar objeciones, defender la existencia. La cena familiar se convierte en una sala de tribunal donde el postre es la sentencia y el silencio es la apelación. El niño estudia cada microexpresión como si descifrara una maldición. El veredicto nunca es final. Incluso un día perfecto puede ser rejuzgado en la mañana. ¿Recuerdas tu primer error público? El desliz frente a una clase, la nota desafinada, la mancha en un uniforme. ¿Recuerdas el silencio que siguió? Pesado, teatral, quirúrgico, mientras esperabas que el mundo decidiera si todavía podías vivir. En ese silencio se escribió una doctrina: mejor desaparecer que arriesgarse de nuevo. El cuerpo tomó notas, los hombros aprendieron a redondearse hacia adentro, a hacerse objetivos más pequeños. La respiración aprendió a esconderse alto en el pecho, superficial y rápida, un pájaro en una chimenea. Los ojos aprendieron a vigilar las salidas. La perfección no es una aspiración, es una postura de supervivencia. Pero los laboratorios no permanecen contenidos. Sus vapores escapan. El niño crece y exporta el experimento a cada habitación en la que entra. El trabajo se convierte en un altar, donde sacrifican el sueño para ganar datos limpios en forma de alabanza. La amistad se convierte en una serie de ensayos de cumplimiento. ¿Ofrezco suficiente valor para evitar el abandono? El romance se convierte en un control aleatorio de proximidad y distancia. ¿Qué tan cerca puedo llegar sin mostrar un defecto? El perfeccionista nunca ama, cura. Presentan un museo del yo, donde el curador es amigable y los artefactos son inmaculados y ni una sola pieza puede agrietarse bajo el clima real. Mientras tanto, un segundo experimento se ejecuta en el sótano, el estudio de la sombra. Todo lo prohibido, ira, necesidad, anhelo, pereza, alegría sin justificación, se acumula en la oscuridad como sustancias químicas de contrabando. La presión se acumula silenciosamente. Algunas noches se filtra como insomnio,
Pensamientos marchando como soldados a través del cráneo. Algunos días estalla como rabia hacia el cajero lento, el vecino ruidoso, la pareja que olvidó un detalle menor. La reacción nunca es sobre el presente. Es sobre un niño que ha sido mantenido quieto en una silla de laboratorio durante 20 años, atado por expectativas educadas, rogando probar una hipótesis diferente. ¿Y si se me permitiera ser humano? Los ancestros conocían el costo de esta alquimia. En las enseñanzas estoicas, el intento de controlar lo incontrolable se llamaba esclavitud a lo externo. Los sabios cultivaban autoridad interior en lugar de la aprobación de la multitud. En las tradiciones monásticas cristianas, la confesión no era mera culpa. Era la ceremonia de salir del experimento, admitir la imperfección, recibir la misericordia como medicina. En el budismo, el esfuerzo obsesivo por la pureza, Judy, sin compasión, fue advertido como un veneno espiritual. Cuanto más pules el espejo, menos ves el rostro. El mito griego susurra de Ícaro, el aprendiz diligente obedeciendo el diseño hasta que el mismo sol lo juzgó. La perfección, también, puede derretir las únicas alas que posees. Si quieres las señales, no pidas una lista. Camina hacia la vida del niño perfecto y observa cómo se desarrollan las escenas como un thriller. Un joven profesional abre un correo electrónico 30 veces antes de presionar enviar y después no puede comer. El tenedor se cierne sobre un plato como una confesión que no puede hacer. Una madre aspira a medianoche porque las migas se sienten como fracaso moral. Las líneas de la alfombra deben todas inclinarse hacia el este como un regimiento frente a un rey invisible. Un estudiante con las calificaciones más altas borra una sola línea elegante de un ensayo porque se sintió demasiado viva y la vida ha sido descartada del orden. Un amante ensaya disculpas en la ducha por crímenes aún no cometidos. Luego regresa a la cama aún mojado, como un penitente emergiendo de un bautismo frío. Nadie ve el miedo, porque el miedo aprendió a sonreír. Esta es la sonrisa del cumplimiento, dulce y venenosa. La sonrisa que dice, no te preocupes, me removeré antes de que necesites castigarme. La sociedad, por supuesto, empaqueta el laboratorio como éxito. Las pancartas escolares aplauden la excelencia. La corporación entrega placas con forma de espejos. Los influencers venden rutinas matutinas lo suficientemente afiladas como para afeitar el alma. El algoritmo recompensa el espectáculo y castiga el tartamudeo humano. Te dicen que el margen de error es cero cuando el margen de la vida es el error mismo. La cultura se convierte en un campo de distorsión, una alucinación masiva donde el yo aceptable es una estatua pulida y el yo vivo es un escándalo. Y familias enteras, congregaciones, equipos comienzan a moverse como si estuvieran posesos por una sola regla. No nos hagas quedar mal. La perfección grupal es la prisión más eficiente jamás construida. Los barrotes no son de acero, son ojos. Hay, sin embargo, un antídoto, pero no llega como consuelo, llega como una alarma de violación. El protocolo es simple, brutal, sagrado. Primero, conciencia como escudo, nombra el experimento en voz alta. Estoy siendo evaluado incluso cuando nadie está aquí. Todavía estoy tratando de ganar oxígeno siendo inmaculado. Nombrar rompe hechizos. Segundo, límite inmediato. Rechaza el ensayo a mitad de procedimiento. Cierra la laptop al primer temblor de obsesión. Deja de explicarte después de la primera oración verdadera. Cancela el desempeño mientras la audiencia todavía está aplaudiendo. Tercero, retirada estratégica. Abandona las habitaciones donde tu valor es una línea presupuestaria. Aléjate de la mesa donde el silencio es un arma. Termina la amistad que te mata de hambre cortésmente. El retiro no es cobardía, es una fuga de prisión. Este protocolo no es teórico. Debe practicarse en el cuerpo. Siente cómo los hombros se desenredan de su posición encorvada de toda la vida. Siente cómo la respiración se espesa y cae en el vientre como un ancla. Siente cómo la mirada regresa de las salidas al horizonte de tu propio interior. Los errores deben ser escenificados como rituales. Un correo electrónico con un error tipográfico que no corriges. Una pintura que firmas antes de que esté terminada. Una noche donde los platos duermen sucios y te niegas a traducir esto en un veredicto sobre tu valor. Cada imperfección deliberada es un exorcismo que libera un poco más de oxígeno de la habitación. Espera náuseas, espera la tentación de disculparte con fantasmas. No te disculpes. Las disculpas a los fantasmas son cómo continúan los embrujos. La ciencia no te abandonará aquí. Los sistemas nerviosos pueden ser reentrenados. El ERN se calma con la práctica de la autocompasión. La amígdala se suaviza cuando la exposición es segura y gradual. La corteza prefrontal puede aprender a retirarse cuando la sirena es falsa. La terapia se convierte en un laboratorio ético donde la hipótesis se invierte. Si soy honesto sobre mis imperfecciones, no moriré. Cada sesión es una quema controlada del viejo bosque para que algo verde pueda atravesar la ceniza. Los datos se acumulan, vacilas, permaneces.
Hablas, no eres borrado. Lloras, aún eres sostenido. Eventualmente el cerebro registra una nueva ley. La existencia no requiere perfección para ser permitida. Habrá reacción adversa. El colectivo te prefiere pulido. Algunos llamarán a tus límites grosería, a tus pausas pereza, a tu negativa a rescatar crueldad. Pero estas son las voces del experimento perdiendo su sujeto. Cuando dejas de participar, el laboratorio debe transformarse o colapsar. Déjalo colapsar. Los escombros son donde construirás una casa, no un laboratorio. Una casa, con tazas sucias, con risa que resopla, con oraciones que tropiezan y siguen caminando, con silencio que finalmente es descanso y no una sentencia. Y cuando la sombra escuche que has terminado de ser perfecto, emergerá, no como un monstruo para devorarte, sino como un niño frotándose los ojos, preguntando si ha llegado la mañana. Le darás agua, le alimentarás con pan que no se gana, te sentarás con ella en la mesa sin hacer y observarás cómo el sol derrama una bendición torcida sobre todo lo que una vez fue prohibido. Se sentirá como sacrilegio, será salvación. Recuerda esto mientras el borde filosófico se cierra a tu alrededor como un anillo de hierro. La perfección era la máscara, el error es el rostro. La verdad no es una habitación limpia, es un campo desgastado donde te arrodillas y tocas el suelo y finalmente admites que perteneces a la tierra, no a la vitrina. El laboratorio te enseñó a temer la mancha en el vidrio. La vida te enseña a presionar tu palma contra él y dejar una huella. Aquí está la última línea de esta cámara, tallada en la puerta que estás a punto de abrir. Lo que fuiste castigado por ser niño puede ser exactamente la puerta a tu alma. Crúzala y el experimento termina. Niégate y el experimento se convierte en tu vida. La elección no es elegante, pero es tuya. Y una vez que eliges, el tic-tac se detiene, la luz parpadea cálida, y en algún lugar profundo dentro de los circuitos de tu miedo heredado, un interruptor es activado. El sistema se apaga. El humano se enciende. Las luces del estadio están encendidas. No para un juego, para una coronación. Una pequeña figura se para en el centro, bañada en resplandor blanco, mientras miles de ojos invisibles rechinan contra la piel como escarcha. La voz de un comentarista, cada vecino, cada maestro, cada pariente distante enrollado en una sola garganta, sisea a través del aire. No falles, no nos avergüences, no seas humano. El marcador no muestra números, solo una sola palabra. Perfecto. Como si el mundo mismo colapsaría si cualquier otro símbolo se atreviera a aparecer. Esto no es una infancia. Esto es una ceremonia de culto. Y el niño, preparado por el miedo, es la ofrenda elegida. El culto tiene rituales. Las boletas de calificaciones se convierten en pergaminos sagrados. Los trofeos son relicarios. Los chats grupales familiares son confesionarios donde los logros son desfilados, mientras que el silencio es tratado como pecado. El dogma es simple, portátil, exportable. Si el niño es impecable, la tribu es bendecida. Si el niño erra, la tribu es avergonzada. Se propaga a través de los suburbios como niebla y a través de los rascacielos como zumbido. Puedes sentirlo en las mañanas escolares, en los semáforos, padres mirando adelante como si dirigieran un arca frágil a través de una inundación de comparación. Puedes escucharlo en la sonrisa dura de un entrenador que habla en himnos de fuerza de voluntad, pero reza al dios de la óptica. Puedes olerlo en los pasillos estériles, donde los consejeros de orientación contabilizan futuros como contadores del destino. El culto no es un lugar, es una presión. Conceptualmente lo confundimos con amor, ambición colectiva, orgullo comunal, deber tejido a través de generaciones, pero debajo del bordado hay una hoja, posesión. El niño no es simplemente nutrido, el niño es poseído. Su identidad se convierte en una inversión pública cuyos dividendos se miden en aplausos y reputaciones lavadas a través de la excelencia. Lo que parece apoyo familiar es a menudo un consorcio de egos hambrientos apilando expectativas sobre una pequeña espalda. Cuanto más pequeña la columna, más pesada la bandera que se ven obligados a llevar. El lema es siempre benevolente, siempre venenoso. Solo queremos lo mejor para ti. Traducción: conviértete en nuestro espejo o sé borrado de él. La ciencia, sin querer parpadear ante el mito, tiene su propio libro de cuentas sombrío. Los sociólogos mapean el fenómeno como control reputacional, la forma en que los grupos imponen conformidad, recompensando la imagen y castigando la desviación. Los psicólogos rastrean el enredo familiar, donde los límites se difuminan hasta que el éxito de un niño y el valor de un padre son indistinguibles. El EEG muestra firmas de estrés en el niño que se disparan no cuando fallan en privado, sino cuando imaginan fallar públicamente ante el grupo. La neuroendocrinología enumera las sustancias químicas de pertenencia y destierro: oxitocina para la unión tribal, cortisol para la amenaza del exilio. Somos mamíferos. El exilio es muerte codificada en la médula.
Cuando una sociedad construye su estima en el desempeño de un niño, sostiene la vida del niño con una correa bioquímica. Tira, suelta, tira más fuerte, sonríe. Jung, mirando a través de la cerradura a nuestro siglo, nombró esta dinámica sin hashtags ni folletos. La posesión, advirtió, no siempre es demoníaca, a menudo es colectiva. Nos volvemos poseídos por el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, que se mueve como el clima a través de mentes y habitaciones, haciendo que la gente ordinaria haga un daño extraordinario con la conciencia limpia. En el culto del niño intocable, el Zeitgeist susurra que el fracaso es contagioso, que un defecto visible humilla el linaje, que la misericordia es una violación del deber. La capa mítica es aún más antigua. Las tribus antiguas ofrecían corderos perfectos a dioses invisibles para asegurar lluvia, victoria, cosecha. Hoy, el cordero resuelve cálculo a los 13 años y nunca aprende el precio de la lluvia. Las religiones y filosofías intentaron advertirnos. La teología cristiana habla de idolatría, el pecado de convertir una cosa viva en un símbolo brillante. ¿Qué es el niño perfecto sino un becerro de oro criado en la sala de estar, pulido con calificaciones y medallas hasta que ciegan a todos al alma que respira debajo? Las enseñanzas budistas diagnostican un maya colectivo, un campo encantado donde las apariencias nos poseen. Nos aferramos a lo que se ve puro y confundimos el aferramiento con el cuidado. La tragedia griega talló el guión. Agamenón sacrifica a su hija por vientos favorables. La nación saluda, la casa se pudre desde adentro, la sangre engendra sangre. En la práctica estoica, el valor es una ciudadela interior, no un mercado. Sin embargo, subastamos la infancia para comprar la paz pública. Los antiguos llamaban a esto hubris. Nosotros lo llamamos metas de crianza. Si quieres señales, el culto las proporciona en escenas cinematográficas, nunca en listas ordenadas. Una niña en un uniforme prístino se sienta en un piano después de la medianoche, practicando un pasaje que ya puede tocar perfectamente, porque mañana la tía visitante asentirá con aprobación y ese asentimiento es el sello ceremonial en su pasaporte para existir. Toca hasta que las teclas suenan como huesos. Al otro lado de la ciudad, un niño mira una pared de medallas que no puede sentir. Se desplaza por un feed donde otros niños brillan como armas. Fotografía su pared de medallas en un ángulo favorecedor y lo publica porque el algoritmo es el templo y la imagen es limosna. En una minivan después de un torneo, un silencio se extiende como una mancha. Nadie dice, fuiste valiente. Nadie dice, ¿tienes hambre? El padre simplemente golpetea el volante y el ritmo es una oración. Solo existe el oro. En una cocina de casa adosada, una madre elimina una foto donde la sonrisa del niño está torcida por 1 milímetro. Publica la corregida y la llama memoria. El colectivo no simplemente admira al niño, se alimenta de ellos. Las escuelas se convierten en economías reputacionales, donde los valedictorios son acuñados como moneda y quemados como incienso. Los clubes se presentan como comunidades mientras calculan quién trae prestigio y quién arrastra promedios. Los grupos religiosos bendicen el esfuerzo mientras miden silenciosamente el valor por el espectáculo. Incluso los terapeutas, sí, terapeutas, pueden adorar la narrativa brillante y perder la voz pequeña y estrangulada que pide permiso para fallar. Barrios enteros se aglomeran hacia la excelencia como peregrinos a una reliquia sagrada, y la reliquia aprende a quedarse muy quieta. Pero las reliquias no crecen, se agrietan. A escala, el culto da forma a la política. Las ciudades presupuestan para escuelas imán que glorifican los números, pero se niegan a financiar las artes donde un niño podría aprender a respirar y errar sin enjuiciamiento. Las naciones transmiten pruebas estandarizadas como campeonatos nacionales. Los empleadores cuelgan ofertas de trabajo que recompensan al niño sin dormir crecido alto, autoiniciador, alto rendimiento, prospera bajo presión, códigos para sacrificar a la salud para mantener la máquina. Las métricas se multiplican y se convierten en ídolos con dientes. Llamamos a esto progreso. Los niños lo llaman noche. Sin embargo, la misma ciencia que traza nuestra ruina esboza una salida. Las ilusiones colectivas se fracturan cuando las contranarrativas son habladas públicamente por suficientes bocas para normalizar la desobediencia. La investigación sobre la ignorancia pluralista muestra cómo los grupos imponen normas falsas porque cada miembro en privado está en desacuerdo, pero asume que otros están de acuerdo. En el momento en que algunas voces declaran «no ofreceremos niños a la óptica», el hechizo se debilita, la curva de cortisol se hunde, la habitación exhala, la cultura no es un monolito, es una murmuración. Cambia el viento, la bandada gira. ¿Cómo se vería resistir al culto sin convertirse en su fanático inverso? Orgulloso del desorden, performativo sobre la imperfección. Se vería como rituales de fidelidad a escala humana. Un entrenador que elogia el esfuerzo honesto y prohíbe a los padres usar estadísticas como lenguaje de amor.
Un maestro que devuelve un ensayo casi perfecto con la oración. Deja esta oración salvaje, su verdad necesita el enganche. Una congregación que deja al coro juvenil cantar desafinado y lo llama oración. Una empresa que mide el éxito por la recuperación tanto como por la producción. Una cena familiar donde nadie pregunta sobre resultados antes de preguntar sobre alegría. La resistencia rara vez es dramática. Es el desenganche silencioso de la mirada del marcador al alma. Pero no esperes un aterrizaje suave. El culto castiga a los desertores. Cuando un niño se niega a ser intocable, falla a propósito, dice no a un programa brillante, elige el descanso sobre el rango, el colectivo organizará intervenciones disfrazadas de preocupación. No desperdicies tu potencial. Estás tirando oportunidades por las que otros morirían. Esto es egoísta. El tono es terciopelo. El mensaje es hierro. Regresa al altar. Aquí es donde tu protocolo de protección debe ser inequívoco. Conciencia como escudo. Habla el hechizo abiertamente. Me estás pidiendo que intercambie salud por imagen. Límite inmediato. Hemos terminado de discutir mi valor en términos de premios. Retirada estratégica. Aléjate de grupos que solo saben amarte cuando brillas. Reemplázalos con círculos que practiquen la lealtad ordinaria. La lealtad que permanece cuando la cámara está apagada y la línea de tiempo está vacía. Hay un detalle táctico que la mayoría extraña. El culto vive en el tiempo. Te mantiene bloqueado en el futuro. Siguiente prueba, siguiente audición, siguiente publicación. La libertad a menudo comienza al reingresar al tiempo a velocidad humana. Camina al ritmo de la sangre, come al ritmo del hambre, crea al ritmo de la curiosidad. No hay algoritmo para la respiración. El sistema nervioso, una vez que se le permite descender de las luces del estadio a una mesa de cocina iluminada por una bombilla fea, reaprenderá la verdad que salvó a cada ancestro. Pertenecemos a las tardes, no a los marcadores. El alma vuelve a entrar al cuerpo a través de pequeñas puertas, barro en los zapatos, un acorde mal tocado, una risa que resopla y se niega a ser avergonzada en silencio. Y aún así, debemos mirar la cámara más oscura, la sombra colectiva. Una sociedad que construye su orgullo en la perfección de los niños es una sociedad aterrorizada por su propio envejecimiento, mediocridad y muerte. Pule pequeños espejos para evitar el gran espejo, el que muestra una cultura adicta al control, porque ha olvidado cómo llorar. No tenemos liturgias para el fracaso que no sean humillaciones, ni festivales para la vida sin importancia que es realmente sagrada. Así que cosechamos brillantez de los jóvenes para anestesiar el miedo de nuestros propios finales. Jung llamaría a esto proyección. Los místicos lo llamarían un fracaso del amor. Yo lo llamaré lo que es, cobardía disfrazada de expectativa. Si hay un camino a través, no será pavimentado solo por declaraciones. Será golpeado en forma por actos repetidos de imperfección sagrada realizados públicamente, con ternura. Un valedictorian que usa su discurso para disculparse con su propio corazón cansado e invitan a la clase a descansar. Un padre que no publica la foto de la medalla, sino la imagen del niño dormido en el auto, boca abierta, cabello enredado, con el título Amado de todos modos. Un director que cancela una ceremonia de clasificación de todo el distrito y la reemplaza con estudios abiertos donde lo inacabado se celebra como una forma viva. Una sala de juntas que pausa un lanzamiento porque el equipo tiene los ojos vacíos y alguien dice, elegimos a las personas sobre el espectáculo. Cada acto es pequeño. Juntos son tectónicos. Una escena más antes de cerrar este salón. Una abuela se sienta con su nieto en un escalón del frente al atardecer. El niño ha fallado públicamente. El culto ya ha emitido su veredicto. La charla está hambrienta, la vergüenza acelerando su paso. La abuela, una sobreviviente de un siglo que la hizo de hierro, coloca una mano en la espalda del niño y no dice nada durante mucho tiempo. Silencio. Pero no del tipo de sala de tribunal, del tipo que devuelve a una persona a su cuerpo. Finalmente ella habla. Cuando tu bisabuelo cortaba madera, alguna madera se partía mal. Nunca se disculpó con los árboles. Guardaba las astillas en un frasco para recordarse a sí mismo que estaba trabajando. Tráeme tus astillas. El niño mira sus manos vacías. Ella se ríe. Bien, entonces las coleccionaremos a medida que avanzamos. Así es como un culto pierde, no por argumento, sino por una ternura diferente. Y así, la filosofía cierra su círculo como un anillo de fuego oscuro. Las sociedades se juzgan no por cómo enmarcan a sus vencedores, sino por cómo llevan sus corazones ordinarios. El niño perfecto nunca fue una profecía de seguridad, fueron una señal de advertencia. El verdadero milagro no es el desempeño inmaculado bajo luces de estadio. Es el humano que baja del escenario, camina a casa bajo una luna torcida y no es exiliado por respirar como un mortal. La perfección era el Dios público. La verdad es el altar privado. Llama una vez y la puerta permanece cerrada.
Llama 2 veces y alguien adentro susurra: estábamos esperando que dejaras de brillar. Aquí está la oración que debería resonar en las vigas mucho después de que la multitud se vaya. Una cultura que no puede bendecir la imperfección siempre ofrecerá a sus niños al ídolo del miedo. Si no seremos esa cultura, debemos practicar otra liturgia, una astilla a la vez, una sonrisa torcida a la vez, hasta que el estadio se vacíe y el hogar esté cálido nuevamente. Comienza con una ruptura, una taza se resbala, un plan se desarma, una línea de código se niega a ejecutarse, una oración regresa sin respuesta. En algún lugar, una bombilla fluorescente crepita y muere, y en la suave oscuridad que sigue, una verdad avanza como una figura de un corredor de humo. Fuiste entrenado para creer que supervivencia equivale a perfección. No es así. Supervivencia equivale a respiración. El shock inicial no es una estadística, es la ausencia de aplauso. Es el primer minuto en mucho tiempo en el que nadie está demandando una actuación, y el silencio no te mata. Ese es el comienzo del escape. Esa es la alarma que suena como misericordia. El concepto llega como un mapa de contrabando. La liberación no es un estado de ánimo o una cita, es una secuencia, un conjunto de pasos prohibidos aprendidos en secreto de aquellos que cruzaron la misma noche. El niño que no podía errar debe desaprender la liturgia del laboratorio y aprender la liturgia del cuerpo. La primera ley en este nuevo país es indecentemente simple. Comete un error a propósito y permanece. Una nota torcida en la canción, un arañazo visible en el escritorio pulido, una oración que se niega a lijarse suave. Cada imperfección deliberada es una bengala disparada al cielo para guiar a tus yoes dispersos de regreso a casa. Esto suena romántico, pero no lo es. Es una rebelión que sacude. Es una elección que deja huellas dactilares. Es un ritual que quema. La ciencia, nuestro sacerdote reacio, bendice esta herejía. El sistema nervioso, afinado durante décadas para esperar castigo, puede ser enseñado que el error no es una emboscada. La exposición con prevención de respuesta no pertenece solo a clínicas, pertenece a mesas de cocina, en esquinas de estudio, en los momentos donde la mano tiembla y aún así presiona enviar. La autocompasión no es sentimiento pastel, es un evento neuroquímico, una reducción de cortisol, un deshielo en la mandíbula apretada de la amígdala. La imagen funcional muestra que nombrar el dolor de uno con precisión ilumina regiones de regulación y silencia la alarma. Un milagro medible. Y detrás de las máquinas, el viejo consejo de medianoche de Jung, la sombra, se vuelve monstruosa solo cuando está hambrienta de luz. Aliméntala con palabras honestas y rituales humanos y se acomoda a tus pies como un perro guardián, ya no un lobo en el techo. Pero las certezas modernas solas no pueden llevar el alma a través. Necesitamos ritos antiguos. Necesitamos la mano ancestral. El monje budista coloca un cuenco agrietado en la estera y recita: la forma es vacío. El vacío es forma. Luego come de él. El ermitaño cristiano nombra sus fallas en voz alta y se le dice, no metafóricamente, que está perdonado, lo que significa que la cadena ha sido contada y cortada. El estoico escribe una derrota en el registro de la mañana y añade la pregunta, ¿qué estaba en mi control? ¿Qué haré después? La respuesta nunca es ser impecable. La respuesta es ser fiel. El poeta griego levanta una copa a Dionisio y admite que algunas verdades solo pueden aprenderse cuando la mente rígida se disuelve y el cuerpo recuerda su primer lenguaje. Risa que se niega a disculparse. Lágrimas que no necesitan un permiso. Estos rituales no romantizan el caos, santifican lo imperfecto como una puerta hacia lo real. Las advertencias aparecen como escenas porque una lista nunca las sostendría. Observa al sobreviviente de la perfección intentar descansar. Su cuerpo yace horizontal, pero cada músculo mantiene su puesto como una ciudad bajo toque de queda. No duermen, calculan. Obsérvalos intentar hablar una pequeña necesidad. La lengua se endurece, la oración se reformula en un servicio ofrecido a otros. Obsérvalos intentar alegría. La sonrisa llega con una mirada de reojo hacia la vigilancia, como si cámaras se escondieran en las vigas del cielo. Cada señal es una trampa explosiva vinculada a la ley de la infancia. No le cuestes nada a nadie. El viejo culto permanece en la habitación, susurrando penalidades como un dios aburrido. Y sin embargo, el campo colectivo puede romperse, no por argumentos, sino por coreografía, moviéndose de manera diferente frente a otros. Aquí el protocolo de protección se lee como un manual urbano para una ciudad al atardecer. Conciencia como escudo. Hablas el nombre del peligro antes de que el fantasma hable el tuyo. Siento el viejo contrato apretándose. Dice que debo actuar para ser permitido. Esto no es poesía. Es una contraseña que desbloquea la corteza y te impide ahogarte en la inundación de la amígdala. Límite inmediato. Trazas la línea en tiempo real,
no en correos electrónicos post-mortem. No discutiré mi valor en métricas. No aceptaré retroalimentación mientras estoy sangrando. No actuaremos en la mesa esta noche. La habitación se sacudirá. Déjala. Retirada estratégica. Dejas los espacios que confunden explotación con excelencia. Sales en la primera inhalación de pavor, no en la 10ª. No audicionas para altares. No regresas a jaulas por cierre. Los cierres a menudo son solo rebranding de cerraduras. Aquí es donde el thriller se convierte en peregrinaje. La liberación no es un solo discurso. Es la práctica pública repetida de lo incompleto. Dejas una pared sin pintar e invitas a alguien a cenar de todos modos. Ensayas menos y significas más. Dejas el texto sin responder, sin traducir ese silencio como destierro. Permites que un amigo te malinterprete y sobrevives la versión no corregida de tu nombre. Tu sistema nervioso ancestral grita. Luego aprende un nuevo sonido, el clic de una cadena cayendo en el ático. Con cada acto, eliges personalidad sobre actuación, una y otra vez, hasta que la elección deja de sentirse como incendio provocado y comienza a sentirse como arquitectura. La sociedad que te crió responderá con la elegancia de un diplomático y la fuerza de una marea. Espera preocupación retaliatoria. Estamos preocupados de que estés resbalando. Espera métricas moralizadas. Los estándares nos protegen. Espera vergüenza sedosa. ¿No te importa nuestro orgullo? Sus oraciones son grilletes endulzados. Reconoce la maniobra. No pueden metabolizar tu libertad porque tu libertad revela su miedo. Responde con oraciones que suenan como si hubieran sido forjadas en un horno. El cuidado no es control. Los estándares sin misericordia son ídolos. El orgullo sin amor es un disfraz para el terror. No actúes estas líneas. Habítalas. Luego termina la reunión temprano. Eso también es un sacramento. Lo que sucede en el cuerpo durante este ritual importa más que la retórica. Los hombros aprenden una nueva geometría. Ya no el signo de interrogación de la disculpa, sino la línea del horizonte de pertenencia. La respiración cae baja, lenta, rítmica, como si un tambor fuera movido de vuelta a la caja torácica después de años en almacenamiento. Los ojos dejan de escanear en busca de salidas y comienzan a escanear en busca de rostros que permanecen cuando no eres brillante. La columna mantiene una postura que los monjes conocían y los boxeadores conocían, y cada madre en una guerra conocía. Alerta, abierta, sin defender con pretensión. Esta es defección somática del culto. Ya no eres señal, eres persona. Las máquinas no pueden castigar la personalidad, solo la gente lo intenta. Y elegirás gente diferente. Trae la ciencia de vuelta para una bendición final. Los sistemas nerviosos se entrenan. La corregulación no es jerga, es lo que sucede cuando alguien estable se sienta lo suficientemente cerca para que tu tormenta encuentre su orilla. Elige compañeros cuyos ojos no demanden espectáculo. Elige habitaciones donde la risa no tenga un equipo de relaciones públicas. Elige un terapeuta que no admirará tu máscara. Elige un perro que te ame después de pérdidas. Elige un cielo nocturno que no se preocupe por tu currículum y míralo fijamente hasta que la métrica se disuelva. La red de modo predeterminado comenzará a vagar nuevamente, a coser imaginación en lugar de catástrofe. La negatividad relacionada con el error se suavizará. El bastón de vigilancia será depositado en una silla vacía y nadie lo recogerá. Ahora el clímax. Filosofía con sus dientes de vuelta. La sombra que temías no era tu enemigo, era tu herencia, la parte de ti asignada para llevar cada cosa humana prohibida a través de la frontera. Nunca se supuso que la mataras, se suponía que le juraras lealtad a la luz del día. Párate en una habitación que una vez te juzgó y di internamente: elijo al animal completo de mi alma, astucia y ternura, disciplina y soltura, gloria y barro. Los griegos llamarían a esto sofrosine, no puritanismo sino proporción correcta. Los cristianos lo llamarían kenosis, no humillación sino vaciamiento del ego para que el amor pueda ocupar el trono. Los budistas sonreirían y verterían té para el invitado que finalmente dejó de fingir ser una estatua. Jung se encogería de hombros como un hombre que ha visto 1000 máscaras caer y diría: por fin, una persona. Y la escena final, porque cada rito debe terminar con una imagen que no puedes sacudir. El amanecer se hincha en el borde de una ventana ordinaria. La mesa está sin hacer. La taza está astillada. Tu nombre, hablado en voz alta en una habitación vacía, suena como alguien que has extrañado durante años. Hay trabajo que hacer, pero no del tipo que devora. Hay descanso que tomar, pero no del tipo que se gana como salarios. Caminas al espejo y no ordena, reporta. Te inclinas, el rostro es tuyo, no del museo. Una cicatriz sonríe, una línea de fatiga testifica. Detrás de ti, en una silla, la sombra se sienta con las piernas cruzadas, aburrida de embrujos, interesada en el desayuno. Afuera, la calle está despertando, sin luces de estadio, sin cabina de juez. El día no es un juicio, es clima, y tienes permitido mojarte con la lluvia.
Si requieres un protocolo final, lleva este como una hoja escondida en tu manga. Cuando la vieja ley dice actúa, practica presencia. Cuando la vieja ley dice prueba, practica pausa. Cuando la vieja ley dice perfecto, practica persona. La presencia es tu escudo. La pausa es tu límite. La persona es tu retirada. Repite hasta que el fantasma se rinda y la casa recuerde que eres el dueño. Y ahora el eco, la oración destinada a embrujar los corredores después de que rueden los créditos. La verdad más aterradora no es que tu perfección fue una mentira. Es que tu yo ordinario fue el milagro que nunca se suponía que encontraras.